Más de 20 vuelos cancelados y cerca de 3.000 pasajeros afectados dejan en este momento las condiciones climáticas adversas en Bogotá y varias ciudades del país. Esperen en minutos reporte en vivo desde la principal terminal aérea del país en Noticias RCN. 4 días completa la emergencia en California por cuenta de un devastador incendio. Las llamas amenazan ahora el oriente de Los Ángeles y las órdenes de evacuación se extienden a otras 153.000 personas. Crece el rechazo ante la posición ilegítima de Nicolás Maduro. Gobiernos de la región y movimientos estudiantiles venezolanos rechazan el actuar del régimen para perpetuarse en el poder. Además del embajador Rengifo, ¿hubo más colombianos en la ilegítima oposición de Nicolás Maduro? La respuesta es sí, y en minutos les contamos quiénes son. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos por aquello que propugnamos es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela que desaloje la dictadura. Desde Cúcuta, en la frontera con Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe pidió una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela que desaloje a la dictadura. Lo dijo en medio de un evento de solidaridad con los venezolanos convocado por el Centro Democrático. Autoridades investigan doble homicidio, uno ocurrido aquí en la localidad de Kennedy, en Bogotá, y otro en el municipio de Soacha. ¿Qué pasó dentro de las 12 de la medianoche y las 5 de la mañana? En minutos les contamos. Hay polémica por el monto destinado a los presupuestos máximos para la salud de 2025. Desde varios sectores dicen que la cifra desencadenará una crisis aún peor. Familiares y amigos de los 10 ocupantes de la aeronave siniestrada en Urrao, Antioquia, siguen a la espera de la extracción de los cuerpos. El mal clima y las condiciones del terreno han dificultado las labores. En los municipios de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca, las autoridades agudizan las medidas de seguridad. La militarización de varias vías principales y operativos permanentes son unas de las medidas adoptadas. La información completa en minutos en Noticias RCN. Comenzamos con una noticia que sin duda afecta a muchos viajeros por cuenta de la alteración en la operación aérea del país. Paola, el aeropuerto El Dorado desde muy temprano ha estado reportando cancelación de vuelos. Pues mire, Rosy, la razón que reportó la Aerocivil tiene que ver con baja visibilidad y esto también hizo que se suspendieran o que se cancelaran vuelos en otros aeropuertos de Colombia. Donde está la gente, está Noticias RCN, por eso hacemos contacto con Giovanni Suárez. Bueno, Giovanni, ¿ya se sabe cuántas personas están afectadas por esas alteraciones? Buenas tardes. Hola Rosy, Paola y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este momento se presentan afectaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado, pero también en 3 terminales aéreas más del país, como lo es Cartagena, Medellín y también en la ciudad de Cali. Lo que informa en este momento la Aeronáutica Civil es que por condiciones climáticas adversas en este momento son cerca de 3.000 pasajeros, viajeros, los que están teniendo estas afectaciones. Lo que informan 2 aerolíneas puntuales que son las que prestan de alguna u otra manera los vuelos a nivel nacional, como lo son Avianca y LATAM, es que por lo menos 18 vuelos han sido cancelados en la aerolínea LATAM. Esto ha afectado a por lo menos 2.500 personas que tenían que volar hacia ciudades como Cartagena, Bucaramanga y Cali principalmente. La verdad es que la preocupación de los viajeros es mayor y es muy grande porque muchos de ellos con quienes hemos tenido justamente la oportunidad de hablar, lo que nos han manifestado es que pues las afectaciones, por ejemplo, una señora con quien hablábamos que iba para Bucaramanga tuvo que cancelar su cita médica y de a poco empiezan a congestionarse las filas en la terminal aérea de El Dorado aquí en Bogotá. Este es el informe que preparamos de lo que ha ocurrido en el transcurso de la mañana con estas afectaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado.
Más de 3.000 personas se han visto afectadas luego de que las operaciones en el aeropuerto El Dorado se vieran interrumpidas por condiciones climáticas adversas en Bogotá y varias ciudades del país. Informamos a los usuarios que debido a condiciones de nula visibilidad en Bogotá por niebla, se ha hecho necesario suspender temporalmente las operaciones desde algunos aeropuertos. Hemos estado ahí estacionados, sin bajarse, sin probar agua, sin probar ninguna bebida ni alimentos. Doña Emilce Hernández, quien tenía que llegar a Bucaramanga, Santander, a una cita médica y al igual que su vuelo, tuvo que cancelar esa cita. Yo voy para Bucaramanga en este momento y estoy desde las 6:30 acá porque se supone que a las 8 o 7:40 deberíamos estar. Luis Cera salió de Cartagena hacia Bogotá y durante más de una hora sobrevoló la capital del país, pues no había condiciones para el aterrizaje. Cuando ya estábamos por aterrizar, otra vez generaron una alerta diciéndonos que no podíamos aterrizar, de pronto íbamos a terminar en Cali. Las ciudades que más afectación presentan son Cartagena, Río Negro y Cali para su conexión con Bogotá. La aerolínea LATAM informó que han tenido que cancelar 18 vuelos con afectación a más de 2.000 personas. Llevo desde las 5 de la mañana y hasta ahora no me han dado solución de nada. Por su parte, Avianca aseguró que activaron el plan de protección para quienes tengan vuelos nacionales programados para hoy 11 de enero puedan cambiar la fecha de su vuelo sin costo alguno. Pues bien, miren, como ustedes lo pueden observar a mi espalda, son muchas las personas que de a poco empiezan a llegar a las filas y lo preocupante es que en este momento las aerolíneas todavía, algunas de ellas, pues no han dado solución. Ricardo, usted nos comentaba, buenas tardes, bienvenido a Noticias RCN. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Ya llevamos 2 días, nos han estado rotando por todo el país, hemos estado en Cali, Cartagena, y nos mandan otra vez de Bogotá. Hay personas... Tengo un amigo que es acá, el que no habla español, habla solo inglés y lo han estado ignorando que porque no hablan inglés, nadie da respuesta, nadie nos dice nada, estamos a la deriva y nadie nos dice nada, nadie nos atiende. Mira, estamos sin desayunar, sin comer, hemos tenido que pagar hoteles donde no teníamos que estar ahorita y ahorita estamos de nuevo otra vez acá en Bogotá y nadie nos dice nada, no hay respuestas. Ricardo, muchas gracias. Mira, a propósito de respuestas, las aerolíneas LATAM y Avianca informaron a través de comunicados que justamente para todas estas personas se activaron planes de contingencia para que quienes tengan vuelos programados para el día de hoy puedan cambiar las fechas de sus vuelos durante los próximos 7 días y esto hacerlo sin algún costo. Eso es lo que han dicho por lo menos las aerolíneas. Lo cierto es que hay preocupación en muchos de los viajeros, tanto en el Aeropuerto Internacional El Dorado como en 4 terminales aéreas más del país, por las condiciones climáticas adversas que informa la Aeronáutica Civil que se presentan a esta hora en diferentes partes del país. Desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, Giovanni Suárez Bayona, Noticias RCN. Giovanni, por supuesto que vamos a estar muy atentos a cómo avanza todo esto y a las personas afectadas que han resultado bastante afectados con este tema de las alteraciones. Giovanni, muchísimas gracias. Y seguimos muy atentos a los 5 incendios forestales que dejan 11 muertos y 13 desaparecidos en California. Ahora el fuego amenaza el oriente de Los Ángeles, por lo que unas 153.000 personas recibieron la orden de evacuar sus hogares. Las autoridades arrestaron a 22 personas vinculadas a violación de los toques de queda y saqueos a propiedades en medio de la tragedia. En solo 4 días, las llamas de 5 incendios han arrasado barrios enteros en el condado de Los Ángeles, en California. Las escenas para contener su avance son impresionantes. Helicópteros lanzan bombas de agua mientras enormes columnas de fuego envuelven las montañas de Santa Mónica. Era como algo espeluznante, llamas, cosas con brasas volando por todos lados. Los negocios estaban quemados, me asusté. El Palisades Fire ha dejado más de 8.626 hectáreas calcinadas y ha sido contenido en apenas un 11%. Ha destruido además unas 5.300 estructuras. El fuego, que desafía la capacidad de respuesta de las autoridades, cambió de dirección y avanzó durante la madrugada hacia el este, provocando nuevas órdenes de evacuación obligatoria en Brentwood, Encino y Getty Center. En el Eaton Fire, otro de los focos más grandes localizado en los alrededores de Pasadena, ha quemado unas 5.600 hectáreas y ha sido contenido en un 15%.
Mientras el Papa Francisco elevó oraciones ante la magnitud de la emergencia, la gestión de las autoridades locales está en tela de juicio y más de 5,000 ciudadanos exigen la renuncia de la alcaldesa de Los Ángeles, a quienes acusan de una deficiente respuesta. Para que ustedes tengan una dimensión aún mayor de la tragedia en California por cuenta de los incendios forestales, les traigo estos dos videos. Ese ambiente tranquilo de un día soleado que ven ustedes en este costado fue grabado en mayo de 2024 durante un recorrido a pie por una zona comercial y también residencial con ayuda de una cámara de 360 grados, esto en Pacific Palisades. El otro video, el que está más lejos de mí, es el panorama de destrucción y de desolación. Fue grabado hace tan solo algunas horas en el mismo recorrido. Allí había lujosas viviendas, tiendas exclusivas y una impresionante bahía, pero hoy en esos puntos yacen toneladas de escombros, también árboles caídos y por supuesto cenizas. Pues de la tragedia en California también nos llegan imágenes conmovedoras del rescate de animales por valerosos bomberos que ponen a salvo. Cerca de los focos han sido encontrados perros y gatos, hasta conejos y búhos. Algunos de ellos corren con la suerte de reencontrarse con sus dueños, mientras otros son acogidos por organizaciones locales que trabajan sin descanso para cuidarlos y ayudarlos a volver con sus familias. ¿Cuándo iremos a aprender? Volvemos con noticias del país y lo hacemos con estas imágenes. Es un accidente en la vía entre Plato y Granada, en Magdalena. Un camión cisterna se volcó y ahí todo se volvió un peligro. Las autoridades del sector y personas que se movilizaban en esa carretera expusieron su vida para saquear el combustible del vehículo. Con todo tipo de recipientes, se robaron la gasolina antes que llegaran las autoridades a controlar la situación. Y en la vía entre Floridablanca y Girón, en Santander, 12 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Esto por un choque entre un vehículo de transporte intermunicipal y uno de carga. De acuerdo con las autoridades, el siniestro habría sido causado por la imprudencia de motociclistas. El conductor del vehículo público se encuentra herido de gravedad debido a que quedó atrapado en la cabina. Están tratando de sacar al señor. Y hablemos ahora de Venezuela, pues crece el rechazo a la posesión ilegítima de Nicolás Maduro para un tercer periodo de 6 años. Desde agrupaciones estudiantiles hasta alianzas democráticas de la región siguen alzando su voz de condena. Al tiempo se conocen más detenciones de opositores a la tiranía venezolana. Venezuela sigue expectante y bajo tensión tras las 2 últimas jornadas en el país. Sus calles permanecen desoladas y hay fuerzas del régimen de Nicolás Maduro patrullando, mientras el único paso fronterizo entre Venezuela y Brasil, así como el de Colombia con el país bolivariano, permanecen cerrados hasta el próximo lunes. Pero fuera de territorio venezolano crece el rechazo al actuar del madurismo. Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, que integran la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, condenaron que el régimen quiera perpetuarse en el poder. Una condena que también vino de movimientos estudiantiles venezolanos ante la falta de legitimidad democrática. La voluntad del pueblo no escogió a Nicolás Maduro como presidente, por lo tanto su juramentación carece de legitimidad de origen. Entre tanto, aumenta el número de presos políticos, denuncian la detención arbitraria de varios líderes del comando con Venezuela, un coordinador y hasta un periodista. No se sabe dónde, no se saben sus condiciones, no sabemos nada, nadie nos ha llamado, nadie nos ha dicho absolutamente nada. Además, la ONG Espacio Público denunció que aún no tiene noticias sobre el paradero de su director Carlos Correa, quien lleva ya 4 días desaparecido. Y es que vean, la historia de Colombia y Venezuela está tan estrechamente ligada que lo que está allí ocurriendo va a tener coletazos sin duda en nuestro país. Ahora, mire, coletazos que comienzan con la política y la polémica por la participación del embajador Rengifo en la ilegítima posesión del dictador Maduro. La postura del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a la crisis política que vive Venezuela sigue generando coletazos en la política interna, a pesar de las explicaciones que entregó el canciller Luis Gilberto Murillo sobre por qué se envió una delegación al acto de posesión organizado por Nicolás Maduro. Con mucha prudencia y realmente con mucho cuidado esta coyuntura de nuestra relación con el vecino país de Venezuela. Desde el Congreso Nacional ya listan un debate de moción de censura en contra del ministro de Relaciones Exteriores. En Colombia tenemos herramientas de control político, una de ellas la moción de censura. Vamos a demostrar que tiene una equivocada política exterior el gobierno de Gustavo Petro.
vamos a demostrar que el canciller Murillo ha desconocido de los derechos humanos. El embajador Milton Rengifo, a quien se le vio sonriente y saludando a Nicolás Maduro en Caracas, también fue blanco de críticas desde varios sectores. Ahí está el embajador de Colombia, Milton Rengifo, dándole la mano al dictador Nicolás Maduro, avalando y respaldando el régimen. Ahí está el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, participando de esa opereta y avalando el robo de las elecciones. Qué vergüenza ver a Milton Rengifo enviado por Gustavo Petro en primera línea a validar la dictadura de Nicolás Maduro. Pero algo que llamó la atención, además de su asistencia, es que antes de ser nombrado como embajador en Venezuela, así se refería al régimen de Nicolás Maduro en sus redes sociales, que después de la designación borró. 4 de abril de 2017. Maduro perdió el control. Salida debe ser pacífica. Me duele Venezuela, gran país. 7 de febrero de 2019. Maduro se tiene que ir. Está destrozando el país. Se le acabó el tiempo. Fue impuesto por presión de Cuba. Para el ex canciller Julio Londoño, la apuesta del presidente Petro es mediar por un posible diálogo entre Maduro y la oposición, aunque el heredero del chavismo no dé muestras de avanzar en el mismo. ¿Quién sabe si el gobierno de Venezuela esté dispuesto a aceptar un diálogo? Porque creo que la posición que ha mostrado Maduro sobre eso ha sido absolutamente inflexible. Uno de los puntos que deberá resolverse en los próximos días como parte de los coletazos de lo sucedido ayer es, por ejemplo, si Caracas continuará siendo sede de los diálogos de paz entre el ELN y el gobierno del presidente Petro. Bueno, y es que además del embajador Rengifo, hubo más colombianos con Nicolás Maduro. Nos hacemos esa pregunta. ¿Hay alguien más que lo apoyó desde el lado colombiano? Oscar Ramírez, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bueno, hagamos un repaso por estos nombres. ¿Qué tal, Rosy? Mire, Noticias RCN conoció que en el acto de Nicolás Maduro estuvo presente, además del embajador Rengifo, una delegación del partido Pacto Histórico, de Colombia Humana y también del Partido Comunes, integrado por varios ex-FARC. Sin embargo, la única congresista que estuvo allí fue Sandra Ramírez, la senadora de la organización política creada a partir de los acuerdos de paz. Explicó la importancia, según ella, de respetar la soberanía y la autodominación del pueblo venezolano. Pero mire, desde diversos sectores se ha denunciado el fraude cometido por la dictadura de Nicolás Maduro. La MOE en Colombia nos explicó el por qué lo ocurrido fue precisamente eso, un fraude. También hablamos con un cineasta que presentó un documental sobre lo ocurrido en Venezuela ese pasado 28 de julio. Veamos. Antes del 10 de enero y luego del 28 de julio, día de elecciones en Venezuela, fueron innumerables las pruebas que demostraron que hubo fraude en los resultados del Consejo Nacional Electoral de ese país, que dieron como supuesto ganador a Nicolás Maduro. Diferentes organizaciones observadoras de estos comicios publicaron profundas radiografías sobre lo que realmente sucedió, entre ellas la MOE de Colombia. Hay una falta de legitimidad, no podemos hablar de una plena legitimidad de la decisión que toma el gobierno venezolano de la posesión del Nicolás Maduro. Nunca fueron presentadas las actas, no hubo respeto a la oposición, que ese es uno de los bastiones de la democracia, es decir, el respeto a la contradicción, el respeto a la oposición, el respeto a la integridad de los diferentes tipos de liderazgo independientemente de la postura ideológica, es uno de los principios básicos de la democracia. Además, en la misión de observación electoral lanzaron un SOS por la situación política y de derechos humanos que se vive en el vecino país. No solamente estamos hablando de un tema de hostigamiento, persecución, detenciones a líderes reconocidos en Venezuela, sino también a simpatizantes y militantes de diversas organizaciones políticas que han manifestado su desacuerdo con la forma como se llevó a cabo el procedimiento electoral en Venezuela. Frente a los comicios fraudulentos, Noticias RCN también dialogó con Alejandro Hernández, autor del documental Todos lo saben, quien con testimonios de venezolanos de escasos recursos demostró cómo antes, durante y después se fraguó el fraude en Venezuela. Lo que hubo fue la convicción de una sociedad completa, entera, que estaba trabajando alrededor de todo el país para lograr que la elección se ejecutara y luego lograr probar lo que realmente pasó en la elección. Hernández concluyó en que la indignación de millones de venezolanos por lo sucedido ayer no puede transformarse en resignación.
Llegó la hora de hacer un repaso por nuestras regiones. Ahí ven en nuestra pantalla nuestros corresponsales en Barranquilla, Cúcuta y Medellín, listos para darnos la actualización de la información en sus regiones. Comencemos en el Atlántico, porque en la capital encontramos una heroína anónima a quien le tocó huir de Venezuela ante la persecución del régimen de Maduro. Ella fue precisamente una de las cientos de personas que ayuda a recuperar las actas que certifican el triunfo de Edmundo González. Jairo Cabrera, ¿de quién hablamos? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Mucha atención a este nombre. Jocelyn Ruiz es una joven venezolana que muy valientemente recuperó esas actas que acreditan el triunfo del candidato González y que pues certifican también la derrota del régimen de Maduro. A ella le tocó huir de Venezuela porque ya estaba siendo perseguida y había sido amenazada. A la distancia, espera que la democracia en Venezuela sea restablecida. Jocelyn Ruiz es una mujer valiente. Huyó de su natal Venezuela antes de la celebración de Navidad. Dejó todo en el vecino país por la persecución del régimen. Ella fue testigo de las irregularidades que se cometieron en las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Vi desde el comienzo de todo, muchas cosas que me alarmaron. Primero, cuando fue la entrega de las máquinas, que fue el día anterior, no me dejaron participar como presidente de mesa. Fue una lucha que dije, voy a persistir. Jocelyn fue presidente de una mesa de votación y, arriesgando su integridad, pudo recuperar las actas que ratificaban el triunfo de Edmundo González. No me querían dejar entrar al centro de votación. Fue hasta lo último que pude acceder al centro de votación. De una vez se sentía la tensión, se sentía cómo querían sabotear el proceso. Luchamos hasta que logramos que nos dieran las actas. Desde el día de las votaciones, Jocelyn fue perseguida e intimidada. Hoy su más grande sueño es ver restablecida la democracia para poder volver a Venezuela y reunirse con sus seres queridos. Como Jocelyn, hay miles de ciudadanos venezolanos en el departamento del Atlántico que sueñan con volver a casa, que tienen sus familiares, pero que no se sienten con garantías de seguridad. Por el momento es toda la información desde acá, desde Barranquilla. Rosy, usted tiene más noticias. Buenas tardes. Jairo, muchísimas gracias por esa información. Y vamos ahora a la frontera con Venezuela, porque en Cúcuta el expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió una, abro comillas, intervención militar internacional, cierro comillas, para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Brandon, ¿qué más dijo el expresidente? Buenas tardes. Buenas tardes, Rosy. Así es, pues vean, este hecho se dio en medio de una concentración liderada también por el mismo partido Centro Democrático aquí en la capital norte santandereana, en apoyo a los venezolanos en esta zona de frontera y en rechazo a lo que ellos han llamado la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Así como usted lo ha indicado, el expresidente Álvaro Uribe se ha referido a este tema indicando que ha solicitado a las Naciones Unidas una intervención militar para sacar a Nicolás Maduro del poder. Además, también algunos integrantes, senadores de la República, también rechazaron esta acción de Nicolás Maduro de perpetrarse en el poder. Que ese timador sepa que lo que nosotros queremos por aquello que propugnamos es por una intervención militar internacional con el ejército de Venezuela que desaloje la dictadura. Pues vean, mientras tanto, aquí en la capital de norte de Santander se mantiene un puesto de mando unificado, liderado también por las autoridades departamentales y también con presencia del mismo canciller Luis Gilberto Murillo, quien trasladó su despacho hasta esta zona de frontera, mientras a ver qué sucede en las próximas horas, precisamente en la frontera entre norte de Santander y el estado Táchira. Mientras tanto, nosotros vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Yo me despido desde el puente Francisco de Paula, Santander, en la zona de frontera entre Ureña y la capital norte santandereana. Brandon Galvis, Noticias RCN. Continúen ustedes con más información. Brandon, gracias por el reporte. Hablemos ahora de lo que pasa en Bogotá y sus alrededores, porque las autoridades confirmaron 2 homicidios, uno ocurrido en la localidad de Kennedy y el otro en el municipio de Soacha. Angélica Arango, ¿qué reporte le entrega la policía al momento? Buenas tardes. Así es, muy buenas
buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues yo los saludo desde la localidad de Kennedy, sector de Britalia, y es que precisamente sobre las 4:30 de la mañana iba a ser robado, iba a ser atracado una persona miembro de la Unidad Nacional de Protección. Pues el sujeto acciona su arma de dotación contra el presunto ladrón en múltiples oportunidades, quitándole la vida. En este caso, las autoridades investigan los hechos. Y asimismo, como usted lo decía, en horas de la medianoche ocurrió los mismos hechos muy parecidos en el municipio de Soacha, sector de Ciudad Verde, en donde los vecinos escucharon alrededor de 6 disparos. Cuando fueron a ver qué había pasado, encontraron a un joven sin signos vitales. Las autoridades también en este caso están viendo qué fue lo que pasó. En las últimas horas, en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy, se presentó un hecho en el que un funcionario de la BNP aparentemente iba a ser víctima de hurto. En el forcejeo, acciona su arma de dotación dejando sin vida al presunto delincuente. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente y se están analizando los videos de las cámaras de seguridad con el fin de esclarecer los hechos. Angélica, se ha vuelto viral en las últimas horas una denuncia de robo en la casa de la reconocida presentadora Flavia Dos Santos. Usted habló con ella, ¿qué le contó? Así es, Rosy, pues hechos lamentables que se presentaron justo cuando ella estaba de vacaciones. Cuando llegó el día de ayer fue notificada acerca de lo que ocurrió en su hogar. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que se llevaron hasta la caja donde estaban los dientes de leche de sus hijos. Escuchemos el informe. Nuevamente la inseguridad es protagonista en Bogotá. Los delincuentes aprovecharon la época decembrina para ingresar al hogar de la psicóloga y presentadora Flavia Dos Santos, presuntamente en hechos que serían premeditados. Uno sale a viajar, a visitar su familia, como hacemos todos nosotros en un determinado momento, y cuando regreso tengo la linda sorpresa que mi casa fue robada. Entraron, se hicieron el agosto aquí la fiesta, llevaron cosas de plata de objetos personales, cosas que tienen valor sentimental, llevaron cosas mías, cosas de mi esposo, hasta perfume mío se llevaron. Y es que los delincuentes se llevaron hasta la caja en donde se guardaban los dientes de leche de sus hijos. Cámaras de seguridad, ¿no?, en los edificios, y en el mío, curiosamente, estuvo apagada 2 días. Entonces es algo que, obviamente, que toca investigar e entender lo que estaba pasando en ese momento. Pero es horrible, ¿sabes? Es una sensación de desamparo, es una sensación de maltrato, de abandono, es una sensación de violación de tu espacio personal. Hasta el hogar llegaron las autoridades para comenzar la investigación, que logre esclarecer cómo y cuándo ingresaron estos delincuentes. La misma policía me dijo que es una época que están recibiendo un montón de llamados. Entonces, un trabajo de investigación, un trabajo de inteligencia, yo creo que es posible encontrar no solo bandas, pero receptadores, porque hay que mover mercancía. El llamado, por supuesto, es claro. ¿En qué país estamos viviendo que no podemos salir a la calle porque vamos a ser atracados? No podemos tener objetos porque nos roban y no podemos quedar en la casa porque nos roban la casa. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la solución que van a dar para nosotros que vivimos en el país? Importante reflexión esa. Y miren lo que ocurrió aquí en Bogotá, exactamente en Normandía, en el primer sector. Varios ladrones madrugaron a robar después de cortar los cables de la alarma. Sobre las 6 de la mañana, los delincuentes abrieron la reja de este local. Entraron en una camioneta blanca de Platón en la que transportaban herramientas para abrir la puerta. Eran 5 hombres en total, que tranquilamente fueron bajando de ese vehículo para intentar una y otra vez alterar el sistema de seguridad. Entre todos buscaron la forma de entrar, pero no contaron con que en esa área de ese lugar también había una alarma, pues no tuvieron opción más que huir sin cumplir con su objetivo. Y de Bogotá vamos a Antioquia, donde continúan las labores de búsqueda y también de recuperación de los cuerpos de los 10 ocupantes de la aeronave tipo Cessna que se accidentó en Urrao. Infortunadamente, el clima y las condiciones del terreno se han convertido en un obstáculo para los organismos de socorro y para los investigadores que hacen parte de esta operación. Julián Vázquez, ¿a qué hora se reanudaron las labores? Hola Paola, buenas tardes para usted y para los televidentes. Noticias RCN sigue acompañando a las familias y allegados de las víctimas de esta tragedia aérea. Pese a los inconvenientes, lo que podemos contarles de momento es que las labores de búsqueda no han parado ni un solo minuto. De hecho, desde ayer la Fuerza Aérea Colombiana trasladó a un numeroso equipo de socorristas y de investigadores a la zona. Ellos acamparon en la montaña
Ucrania, y lo que está pendiente es la extracción de la totalidad de los cuerpos que inicialmente serán llevados a medicina legal para su identificación y posteriormente serán entregados a sus familias para darles cristiana sepultura. No ha sido una tarea fácil. Las dificultades para acceder por tierra a la montaña donde se siniestró la aeronave han obligado a los investigadores y socorristas a descender desde un helicóptero Ángel por medio de la técnica de rappel. Es muy complejo porque también se lo quisimos decir a las familias. El impacto fue a una velocidad promedio de 350 kilómetros por hora. Ellos no se dieron cuenta. Hasta el momento, 5 cuerpos han sido ubicados en el sitio, por lo que la búsqueda se mantiene activa. Todavía no se han logrado identificar y lo que se está buscando es recuperar todos los 10 cuerpos. Y pues esto obviamente ha conmocionado a todo el departamento, que justo en este fin de semana está en el aniversario del desastre de la vía Quibdó-Medellín, que nos costó 40 muertos y justo estamos entre ambas cosas en estos días. Entre tanto, familiares y amigos de las víctimas siguen acercándose al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín a la espera de más noticias. Son 8 personas que son del municipio de Jurado, 8 personas que dejan corazones vacíos, que dejan ese vacío existencial en el hogar. 37 personas hacen parte de la operación de búsqueda y rescate en la que participan integrantes de la Defensa Civil, Policía Judicial, Fuerza Aérea, Ejército y el Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia. No es la primera vez que se reporta un siniestro aéreo en esta zona del departamento, puntualmente en Urrao, Antioquia, aunque las condiciones meteorológicas han incidido en anteriores casos, pues será la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil la que determine qué pasó en esta oportunidad. No obstante, en diálogo con Noticias RCN, el gerente de la aerolínea Pacífica aseguró que la tripulación que volaba esta aeronave tenía más de 3.000 horas de experiencia y que justo el fin de semana pasado se le había realizado un mantenimiento programado. Pues que una aeronave, para que tenga un plan de vuelo aprobado y para que vuele, debe tener al día todos sus compromisos administrativos, legales, técnicos, operativos. Eso no es un capricho, un criterio del gerente o de la empresa. Cualquier empresa de aviación debe cumplir con unos protocolos y unos requisitos técnicos y legales para poder poner en servicio una aeronave. Entonces esta no es una excepción. Como lo veíamos hace tan solo algunos minutos, aquí al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, donde fue activado un puesto de mando unificado, no han parado de llegar familiares y amigos de las víctimas de este accidente aéreo. En estos momentos, gracias a la presencia de un sacerdote, están reunidos en medio de una eucaristía a la que también asiste el gobernador Andrés Julián Rendón y donde por supuesto todos están a la espera de noticias, ojalá de la extracción lo más pronto posible de los cuerpos, información que por supuesto se las estaremos contando aquí en Noticias RCN. Rosy, usted tiene más información. Pues un abrazo solidario a los familiares de las víctimas de esta tragedia. Julia, muchas gracias por la información. Hacemos a esta hora un cambio de tema porque la salud vuelve a ser tema de conversación en el país. Esta vez se conoció el rubro destinado por el gobierno nacional para los presupuestos máximos que, según conocedores del tema, son insuficientes. Recordemos que estos presupuestos cubren servicios y tecnología que no forman parte del plan de beneficios ni UPC. Esta es la resolución emitida por la ADRES el 31 de diciembre de 2024, donde se aprueba la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad para vigencia fiscal del año 2025. En el documento especifica el concepto del rubro que gastará la entidad en este año. El punto que está generando controversia es este en específico. Prestaciones excepcionales, presupuestos máximos, régimen contributivo y régimen subsidiado que cuenta con un financiamiento de más de 537.000 millones de pesos. El gobierno nacional, en una decisión casi que criminal, reduce el recurso de presupuestos máximos. Son los recursos que necesitan las poblaciones con enfermedades huérfanas y aquellas poblaciones con enfermedades
crónicas severas. Es obligación del Estado colombiano garantizar el dinero para la atención en el sistema de salud de acuerdo al núcleo de derecho definido en la ley estatutaria. Hacemos un llamado al presidente, al ministro, a cumplir con la Constitución y como ordena la ley estatutaria de salud, de garantizar los dineros para el goce efectivo del derecho a la salud en Colombia. Según los expertos en el sector salud, este rubro es insuficiente para la demanda de los presupuestos máximos que en el 2024 alcanzó los 4,1 billones de pesos. Insisten en la importancia de la financiación de estos presupuestos máximos, que es el monto adicional para financiar servicios y tecnologías que no cubre la UPC, es decir, medicamentos, alimentos para propósito médico, procedimientos, dispositivos y servicios complementarios. Para las tecnologías que no están incluidas dentro del paquete de beneficios, que se conocen como presupuestos máximos, es muy inferior a lo que se requiere hoy en día. Este año el sistema de salud cuenta con un presupuesto de más de 95 billones de pesos. Y en Cali no paran las denuncias contra la nueva EPS por la falta de medicamentos y demora, esto en las citas con especialistas. En sedes como la del barrio San Vicente, en el norte de la ciudad, el panorama de los adultos mayores es preocupante, pues se someten a largas esperas sin lograr sus citas o recibir medicamentos. Luego de esperar por una hora en esta sede de la nueva EPS en el norte de Cali, don Rosenberg, un paciente de 81 años, se enteró que debía reprogramar su cita de control con el neurólogo. Que me la habían cancelado, que tenía que ir a la 26 allá donde me toca, que para que me la reprograme otra vez. Entonces, ¿desde cuándo había pedido esa cita? Como el de noviembre. Para muchos usuarios de esta EPS el panorama es similar, citas demoradas, canceladas y medicamentos que no les entregan porque supuestamente no están disponibles, como el caso de la esposa de este hombre, una paciente de 74 años con diagnóstico cardiológico. Son 6 medicamentos que le entregan, de los 6 le entregan 3. Dicen que no, que esté llamando o que se lo mandan a la casa. Nunca llama, que no ha llegado. O viene a reclamar que no ha llegado el medicamento. La personería asegura que la crisis en salud en Cali es inminente. La situación en materia de salud no espera. Por eso urge pensar en declarar el estado de cosas inconstitucional en materia de salud, porque ya es recurrente lo que está ocurriendo con la nueva EPS y con las demás EPS, compromete la salud de los ciudadanos en Colombia. El llamado de pacientes y entes de control es a la Supersalud para que centre su atención en resolver estas afectaciones a los pacientes. Pongámonos al día con más información internacional. Comenzamos en Francia con el choque de 2 tranvías en la estación central de Estrasburgo. 50 personas resultaron heridas en el incidente que al parecer habría sido causado cuando uno de los 2 vehículos dio marcha atrás. Equipos de bomberos y también de protección civil fueron enviados al lugar para atender la emergencia. El sur de Estados Unidos es azotado por una intensa nevada que causó estragos en el transporte tanto terrestre como aéreo. Miles de vuelos fueron suspendidos o cancelados y las autoridades le piden a los conductores que circulen con cautela en las carreteras. Pronostican que seguirá cayendo nieve en las Carolinas, en Virginia, también en los valles de Ohio y en Tennessee. Y si así está el panorama en Estados Unidos, en Japón tampoco se salvan de las gélidas temperaturas. La nieve azota las regiones del norte del país, donde han caído hasta 30 centímetros de nieve en las últimas 24 horas, nada más. Las autoridades alertan de posibles avalanchas, así como la caída de nieve reposada en los techos. También le están pidiendo a los conductores tener precaución cuando se movilicen por las vías. Hablemos ahora de Rusia porque Estados Unidos y Reino Unido le abrocharon el cinturón y le impusieron nuevas sanciones. El paquete de medidas apunta a los sectores de petróleo y de energía en un intento por reducir el financiamiento que tiene el Kremlin para la guerra en Ucrania, que recordemos, el próximo 24 de febrero va a cumplir 3 años. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeció los esfuerzos estadounidenses y británicos en esta materia. En noticias de Alemania, varios enfrentamientos entre la policía y los manifestantes retrasaron el inicio del Congreso del partido de extrema derecha AfD, que definiría a su candidato a las elecciones generales previstas para el 23 de febrero. Ante los disturbios, los delegados tuvieron dificultades para llegar al sitio de la reunión, pero finalmente la cita pudo concretarse y Alice Weidel fue elegida como candidata a canciller.
¿Y qué les parece si a esta hora hacemos un rápido repaso por otras noticias del mundo? El análisis de las cajas negras del avión de Jeju Air que se estrelló en Corea del Sur no es concluyente, lamentablemente, para establecer las causas del siniestro aéreo. No fueron grabados los 4 minutos previos a este fatal choque que veíamos en pantalla. Aunque seguirán indagando los motivos, los familiares de las víctimas le pidieron a las autoridades que en las pesquisas participen expertos independientes. Veamos las imágenes que reveló Ucrania de los 2 soldados norcoreanos que detuvo en la región de Kursk, donde libra una batalla contra Rusia. Ambos uniformados presentan heridas y reciben tratamiento médico. Y ahora investigan si los detenidos violaron la ley ucraniana contra la planificación o la conducción de una guerra. En el Vaticano, el Papa Francisco encabezó la primera audiencia del Año Santo. Señaló a los peregrinos que llegan de todos lugares del mundo que con el jubileo también inicia una nueva etapa. Resaltó además la esperanza como tema central. En esta ocasión, oró por la paz y recordó que la guerra siempre es considerada una derrota. Sorelle, fratelli, ricominciare. Ma soy un po' sordo, non sento bene. Y para el cierre del repaso por el mundo les traigo 2 datos, pero primero unas imágenes, las del zarpe del buque escuela de la Armada Española, en la que va la princesa Leonor, quien cumple su formación en la Escuela Naval Militar. El Juan Sebastián de Elcano emprendió un viaje para visitar 8 países en 5 meses. Para junio van a embarcar en una fragata y a esta ceremonia asistió el rey Felipe y la reina Leticia. Y ahora el dato que les mencionaba. El presidente electo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia, agradeció a través de su cuenta en X el apoyo que ha recibido luego de que su yerno haya sido secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. A esta hora todavía no se sabe de su paradero. Hora de una nueva pausa aquí en Noticias RCN. Al regreso, mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. Mucha atención que las autoridades confirmaron un intento de atentado. Fue en la vía panamericana, exactamente en Nariño. Encontraron una gran carga de explosivos que iban a usar las disidencias. Esta es una noticia en desarrollo. Es momento de que hagamos un nuevo repaso por nuestras regiones. Ven a nuestros corresponsales en pantalla, Medellín, Bucaramanga y Cartagena. Vamos al Urabá antioqueño, donde las autoridades investigan la muerte de un menor de 9 años que al parecer se habría ahogado en la piscina de un estadero ubicada en zona rural de Apartadó. Julián Vázquez, volvemos con usted. ¿Qué más se sabe de este caso? Paola, así es. En la vereda La Victoria del corregimiento de San José de Apartadó, en Apartadó, ocurrió esta tragedia que hoy tiene de luto a una familia. El menor se llamaba John Torres y se encontraba junto a sus papás disfrutando de un día de sol en un estadero cuando, por motivos que se desconoce, se ahogó en una de las piscinas que había en este lugar. Lo que dice puntualmente la policía de la subregión del Urabá antioqueño es que están investigando qué fue lo que pasó, pero que de todas formas sellaron este lugar debido a que al parecer la piscina no cumplía con los requerimientos y las condiciones para operar. Nuestra seccional de protección con el grupo de turismo adelantan las diferentes inspecciones a estos establecimientos para determinar el cumplimiento de los requisitos y la normatividad vigente. Hemos hecho el cierre definitivo de 3 establecimientos que también incumplían las normas. Estamos articulados con las alcaldías municipales adelantando las verificaciones. Hablamos de otras noticias porque aunque en algunas partes de Antioquia llevamos varios días sin reportar lluvias, en Sonsón un fuerte aguacero ocasionó varios deslizamientos de tierra que hoy tienen afectados a los habitantes de por lo menos 3 corregimientos. Solo en el corregimiento de Río Verde Los Montes, los organismos de socorro en Sonsón, Antioquia, han removido 5 gigantescos movimientos en masa. Tuvimos derrumbe en varios corregimientos, en Río Verde de los Montes, Río Verde de los Henados, hacia Los Medios y también la vía principal de San Miguel. El día de ayer también tuvimos otros derrumbes hacia otras veredas. Por fortuna no se reportan viviendas afectadas, pero sí varias vías anegadas.
Inmediatamente atendimos con toda la maquinaria, gracias a Dios logramos resolver la mayoría de los derrumbes con muchísimo esfuerzo. Hoy nos falta solo un punto crítico, que es la entrada a San Miguel, que esperamos que el transcurso del día de hoy podamos resolver. En el corregimiento de San Miguel, el río La Miel también estuvo a punto de provocar la pérdida de la banca. Maquinaria amarilla continúa desplegada en la zona rural de este municipio del oriente antioqueño, terminando de remover la tierra pues que aún está bloqueando las vías, pero también atenta y en disposición para atender cualquier eventualidad. Con la información de Medellín y Antioquia, Julián Vázquez, Noticias RCN. Rosy, usted tiene más. Así es, Julián, muchas gracias. Y es muy grave lo que sigue ocurriendo en Barrancabermeja en materia de orden público. Una mujer y un menor de edad fueron asesinados en hechos que siguen siendo materia de investigación. Camilo Santos, ¿qué más se sabe sobre este caso? Rosy, televidentes, muy buenas tardes. Así es, muy grave lo que está pasando en Barrancabermeja. Un primer hecho ocurre en el barrio Torcoroma, en plena zona comercial. Una mujer de 47 años que se dedicaba a la venta del chance en la zona, dicen las autoridades, fue abordada por un sujeto en motocicleta que le disparó en varias ocasiones. Esta persona huye del lugar, pero minutos después lo que informan las autoridades es que un menor de 17 años habría sido abordado por varios sujetos quienes le dispararon en varias ocasiones. Esta persona es trasladada a un centro clínico, pero falleció por la gravedad de sus heridas. El hecho curioso, o lo que se investiga de este caso, es que esta persona de 17 años estaría vinculada al asesinato de la mujer de 47 años. Ya en Barrancabermeja se adelanta un consejo de seguridad entre autoridades del orden departamental y también del Distrito Especial de Barrancabermeja para tomar medidas urgentes frente a la ola de violencia que se viene presentando en este primer mes del 2025. La persona que ultimó a esa mujer, lamentablemente, a esa mujer de la tercera edad, también ha fallecido a causa de impactos por arma de fuego. Ahora, ¿qué nos queda? Ubicar al que ultimó al sicario. No sabemos si es menor o mayor de edad, estamos en esa verificación. Y es que es muy preocupante lo que ocurre en el Distrito Especial de Barrancabermeja, donde informan las autoridades ya son 6 los homicidios que se han presentado en lo ocurrido de este 2025. Una situación que merece la atención de las autoridades, quienes están en alerta en todo el departamento de Santander. Información que registramos desde Bucaramanga. Paola, usted tiene más de Noticias RCN. Buenas tardes. Buenas tardes, Camilo. Gracias por el reporte. Gravísimo también lo que está ocurriendo en Cartagena. En medio de un ataque armado, una niña de 10 años recibió un impacto de bala. Hoy la mantiene en delicado estado de salud y la madre de la pequeña, por supuesto, pide apoyo para que su hija vuelva a caminar. Andrés Casiani, usted habló con ella, ¿qué le dijo? Paola, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, un completo drama lo que vive esta familia. Lo que ha dicho la madre de esta menor es que este doloroso hecho se registró el pasado 21 de noviembre, cuando la pequeña Audris Milena se encontraba jugando con varios primos y amigos en la terraza de la casa de su abuela. Fue justo ahí cuando llegaron los presuntos sicarios y dispararon indiscriminadamente contra la vida de un vecino. Una de esas balas, como usted bien indica, perforó el pulmón y la columna vertebral de la menor, que hoy la tienen en delicado estado de salud sin poder caminar. La madre pide la solidaridad no solamente de la Alcaldía Distrital de Cartagena, sino también de los ciudadanos. La vida de doña Audrey y su pequeña hija de 10 años cambió la tarde del 21 de noviembre de 2024. La niña, que jugaba con unos primos en la terraza de su casa del barrio El Pozón en Cartagena, recibió un impacto de bala en medio de un ataque armado que le causó graves lesiones. Una de las balas penetró en el brazo derecho de la niña, comprometiéndole los pulmones y haciéndole una fractura en la columna. La niña tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y permaneció varias semanas en una unidad de cuidados intensivos. La niña fue llevada de inmediato al hospital de El Pozón. Por la gravedad de las heridas fue remitida a casa del niño. La niña estuvo bastante grave, estuvo en cuidados intensivos desde el 21 de noviembre hasta el 21 de diciembre, que la pasaron a sala. El 31 de diciembre nos dieron hospitalización en casa. Hoy, aún con la bala dentro de su cuerpo, la pequeña permanece con hospitalización domiciliaria, luchando para volver a caminar. A ella le hicieron una cirugía de columna. Los médicos no me garantizan que la niña camine, pero me dicen que debido a cómo estaba la columna vertebral, que estaba la médula espinal, que estaba dilatando bien, estaba de buen color, probablemente con terapias y rehabilitación mi niña podría caminar, pero que ellos no me garantizaban. Pese a todo, esta madre soltera no pierde la esperanza de que su hija vuelva a sonreír y a caminar, y que los responsables de causarle daño a su niña sean capturados.
Pues bien, para todas las personas que quieran apoyar la recuperación de Audris Milena, se pueden comunicar al 300-426-7243. Es el teléfono autorizado y atendido además por la madre de esta menor. Por ahora es toda la información. Yo me despido, Rosy. Usted continúe con más noticias. RCN, feliz tarde. Feliz tarde, Andrés. Gracias por esta información. Y ahora miren estas imágenes. Son los constantes incendios que se vienen presentando en la calle Espíritu Santo del barrio Getsemaní, en el centro histórico de Cartagena, luego de que la empresa de energía afine a realizar cambios en la red eléctrica, según reportan los vecinos del sector. Asimismo, los residentes reportan daños en electrodomésticos y cortes de energía constantes. Pues con esta información llega el momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN, pero ustedes quédense con nosotros, Paola, al regreso hay más. Por supuesto, información tecnológica y también de nuestras regiones. Quédense con nosotros, regresamos en minutos. El mundo se está transformando y cada vez más la tecnología se incorpora en diferentes sectores. Aquí en Generación Tecno les vamos a contar esas innovaciones que están llegando al país. El turno hoy es para una institución universitaria que desde hace varios años ha venido incorporando estas tecnologías para transformar la forma de educar en el país. La tecnología se está incorporando en la educación superior del país. Lo que hace algunos años era imposible de creer, hoy es realidad. Un ejemplo de estas innovaciones tecnológicas está en esta universidad con sede en Bogotá, donde a través de hologramas, realidad aumentada e inteligencia artificial, educa a 28.000 estudiantes en el país. Ya estamos llevando a ciertos sitios una experiencia de un docente que parece presencial. Los estudiantes interactúan con estudiantes de otras regiones de Colombia y sienten que pueden conversar y tener aquí presente un docente, lo cual mejora la calidad de la experiencia. Estas herramientas han transformado la educación superior, con el 80% de los estudiantes de esta institución conectados de forma virtual en 55 programas de pregrado y posgrado. El perfil de nuestros docentes en la Ibero es un perfil cualificado, de calidad, que se caracteriza también por el compromiso con la innovación educativa. El holograma, el docente en este caso, y va a haber pantallas al lado de los compañeros de otros salones de clase de otras ciudades del país. Estas tecnologías han avanzado tanto que hoy podemos tener hasta inclusive el profesor holográfico en tiempo real. La meta para el próximo año es seguir implementando tecnologías que permitan que la educación llegue a cualquier rincón del país. En Noticias RCN nos encanta contar las cosas buenas que están pasando en el país y sobre todo destacar el desarrollo tecnológico. Esto fue todo por hoy, continúen con más. Marcela, gracias. Y mucha atención que la DIMAR estableció restricciones en el puerto de Barranquilla, esto por los fuertes vientos que se presentan durante la noche. Jairo Cabrera, ¿de qué magnitud hablamos? Estamos hablando de vientos que están aproximadamente en los 70 kilómetros por hora y que originan también olas que superan los 3 metros. Estos vientos son propicios en esta época del año y también originan emergencias como incendios forestales. Por eso las autoridades han establecido esas medidas en el canal de acceso del puerto de Barranquilla y también a los ciudadanos en la ciudad, dentro de la ciudad, estar muy pendientes cuando se presentan estas ráfagas fuertes de viento. Las condiciones de velocidad del viento y altura de la ola, los cuales superan las 34 nudos de velocidad y olas por encima de los 3 metros de altura, influyen de una manera importante en el ingreso de las motonaves por bocas de ceniza. Es por esta razón que se presentan las restricciones, sobre todo en horas nocturnas. A pesar de estas restricciones, la operación del canal de acceso al puerto de Barranquilla está normalizada. Por el momento es toda la información. Ustedes tienen más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Gracias. Y en Cali hay indignación tras conocerse la captura de un hombre en España por el homicidio de una mujer. Lo extraño del caso es que el hombre fue capturado en septiembre del 2024 junto a otros 2 señalados de desmembrar una mujer. Larry, usted tiene todos los detalles. Adelante.
Rosy, buenas tardes. Mire, la captura se habría dado en Madrid, España, en las últimas horas, lo confirmó la Fiscalía General de la Nación a través de un mensaje de WhatsApp a Noticias RCN. Pues mira, a pesar de que hay poca información, se conoce que en el 2024 este hombre fue capturado junto a otros dos por el delito de homicidio a una mujer de tan solo 27 años de edad. Los hechos que generan preocupación es que además este hombre huyó del país, pasó filtros de seguridad no solo en Colombia, sino también en España. En agosto del 2024, un aterrador crimen estremeció al oriente de Cali. Cristin Dayana García fue asesinada y arrojada a un canal de aguas residuales. Según las autoridades, 3 hombres fueron los responsables del crimen en una vivienda del distrito de Agua Blanca. Los 3 señalados fueron capturados. Sin embargo, el tercero huyó con destino a España, dándose de inmediato una orden internacional de detención, logrando su captura 4 meses después. Nos tomamos en serio el hecho de comprender las violencias basadas en género y los feminicidios, ni tampoco nos tomamos en serio el trabajo y el presupuesto que le están otorgando a estas entidades para que desarrollen la búsqueda de las justicias. Colectivos defensores de los derechos de las mujeres piden celeridad en el proceso. Además de que se ejerza la justicia contra estas personas que atentaron contra Dayan, que pueda también haber un desarrollo en torno a la prevención de las violencias en el oriente de la ciudad. El capturado podría purgar una pena de hasta 33 años por el homicidio de Cristin Dayana, que además dejó a una hija de 5 años. Sino que este sujeto que es victimario, que es violento, esté recibiendo el castigo que la justicia colombiana le ha otorgado. A pesar de no conocerse mayores detalles de la captura, Noticias RCN logró confirmar a través de la Fiscalía General de la Nación que se adelanta el proceso de extradición y se espera en las próximas horas el señalado asesino esté en el poder de las autoridades colombianas para responder por el crimen. En otras noticias del Valle del Cauca, las medidas de seguridad siguen siendo intensificadas en el departamento, esta vez producto de 2 hechos violentos que se registraron en los municipios de Pradera y Florida. El secretario de Planeación del municipio de Pradera recibió un atentado sicarial, al igual que un uniformado de la policía de la seccional Sigil. Las autoridades se encuentran investigando estos hechos. Por el momento, la militarización de estos 2 municipios es una de las medidas después de un consejo de seguridad. Vamos a tener la presencia permanente del ejército y la policía en cada uno de estos 2 municipios. Además de eso, pues va a estar la inteligencia, el CTI, va a estar también la SIGIN, precisamente para identificar quienes están realizando alteraciones, por ejemplo, en el tema de extorsiones. Se espera estas medidas también sean adoptadas en la zona rural del municipio de Pradera, donde han sido asesinados al menos 7 campesinos durante el 2024 y también en el 2025 algunos de estos. Información que reportamos desde el Valle del Cauca. Genes Larry Escobar, Noticias RC. Larry, gracias por esta información. Llega el momento, Paola, de hacer una pausa comerciales aquí en Noticias RCN, pero ustedes quédense con nosotros. Al regreso y más. Hablaremos sobre una tragedia que hace 2 años enlutó al país y también cómo avanza el Festival de Música en Cartagena. Regresamos. El 9 de enero se cumplieron 2 años del desastre natural que destruyó 4 veredas y la vía panamericana en Rosas, Cauca. 2 años en los que hemos acompañado a los damnificados y también en ese lugar está Carlos Andrés. Carlos, ¿cómo pinta hoy la zona de la tragedia y cómo están los damnificados? Buenas tardes. 2 años de la tragedia por la remoción en masa aquí en Rosas, Cauca. Este era el antiguo trazado de la vía panamericana, pero la montaña se sigue desprendiendo, canalizó las 3 quebradas que había en este punto y formó prácticamente un río que baja hacia donde fue construida la variante de la vía panamericana. La ruta internacional completamente reconstruida, pero 264 familias que lo perdieron todo siguen viviendo prácticamente de la caridad. Como si fueran terrones de azúcar, las montañas de Rosas se desmoronaron y sepultaron las veredas Chontaduro, La Soledad, Santa Clara, Párraga Viejo y 1.7 kilómetros de la vía panamericana. Se siente en estos momentos aquí, en la vereda Chontaduro, cómo vibra la tierra cuando se presentan estos deslizamientos que ya han destruido a 3 veredas. Es un vacío muy difícil porque la mayoría campesinos habíamos hecho nuestra casa, es como quedar sin nada, sin absolutamente nada, tener las manos llenas y quedar absolutamente sin nada. Vivíamos bien, dignamente, honradamente vivíamos bien. Éramos personas caficultoras,
personas emprendedoras. El sur del país quedó desconectado. 3 días después llegó a Rosas el presidente. Vino y dijo, los damnificados serán reubicados en 15 días. Ya llevamos 2 años y ni en 15 ni en 2 años nada de solución. Algunos consideran retornar a sus antiguos predios. A regresarnos aquí porque los arriendos no llegan cumplidamente, los kits de alimentación tampoco nos han llegado. El 18 de febrero vence un nuevo plazo que pactaron con el gobierno para su reubicación definitiva. De lo contrario, aseguran que volverán a bloquear la vía panamericana. Es impresionante cómo la montaña sigue bajando, cómo el relieve se modifica, el paisaje ha cambiado muchísimo y preocupa que las personas desesperadas por no tener dónde vivir están regresando a esta zona geológicamente muy inestable. Con la cámara de Bolívar Gómez, desde el municipio de Rosas en el sur del Cauca, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Penúltimo día del Cartagena Festival de Música, el recorrido por la historia musical con el canto del mar. Pasa de Europa hacia Latinoamérica. Sí, señora, ya hemos escuchado ritmos europeos, también ibéricos, y bueno, llegó la hora de ver entonces si ya se escuchan los ritmos colombianos. Ivonne, usted ha estado muy atenta de este evento que inició el pasado 4 de enero. ¿Ya se escucha entonces la música de Colombia allí? Hola, buenas tardes. Pues sí, ya se escuchan los ritmos colombianos, esos que como ustedes lo han dicho han sido influenciados por la música que llegó a través del mar proveniente de Europa. Y quiero decirles además que Colombia tiene un lugar privilegiado en este festival. No solo la música, también los artistas. Resulta ser una vitrina para ellos. Catapultarlos es uno de los objetivos que tiene el festival. En el escenario hemos visto grandes exponentes. Les quiero hablar, por ejemplo, de Trip Trip Trip. Ellos son un trío de guitarras bogotano que ha logrado destacarse dentro de la programación, porque ellos no hacen propiamente música clásica, lo que hacen son algunos arreglos y han logrado clasificar muy bien en la música de cámara. Para muchos músicos colombianos el festival es una oportunidad de compartir con grandes de la escena musical, pero más una gran forma de catapultar sus carreras hacia otros horizontes. Es muy interesante que nos inviten porque nosotros no hacemos música clásica, entre comillas, porque la música clásica normalmente es música antigua de compositores de otras épocas y nosotros hacemos nuestros arreglos, nuestras composiciones. Llegar a estar dentro de la nómina de artistas representa para los músicos colombianos todo un reto, y más cuando se trata de agrupaciones como Trip Trip Trip, que con sus guitarras le han apostado a sonidos más actuales. Es una apuesta a poner la música de cámara actual, incluso con matices de música colombiana. Entonces, por eso también es importante estar acá con colores de nuestra música, incluyéndola dentro del género de la música de cámara. Una curaduría detallada y exigente permite que los artistas colombianos lleguen a los escenarios del festival. Y cuando iniciamos, como no había hay muy poca música para 3 guitarras, nos tocó hacer los arreglos, hacíamos arreglos de Piazzolla, de música latinoamericana, pero no solo colombiana. Y luego empezamos a evolucionar y a darnos cuenta que lo importante era hacer nuestra música y encargarla a los colegas compositores colombianos, y ahí se nota esa evolución. La esencia de este encuentro cultural es que la música sea para todos y que en el mundo conozcan el talento que abunda en nuestro país. Importantes artistas han pasado por los escenarios del Cartagena Festival de Música en esta 19ª versión. Artistas muy jóvenes y algunos con unas carreras brillantes. Les quiero hablar, por ejemplo, de Ana Valderrama. Ella es una reconocida violinista española que ha tocado en varias oportunidades para la realeza. Ella y muchos otros músicos coinciden en decir que el festival es una gran oportunidad y sobre todo en exaltar el trabajo que ha venido haciendo y en sentirse orgullosos de estar aquí. Es un festival que se nota que tiene un bagaje, muchísimos años de historia y que además creo que es muy apoyado por sus gentes, ¿no? Que es al final lo que queremos, ¿no? Al final llegar a la gente del pueblo, del sitio al que vas. Quedan 2 conciertos para quienes estén en Cartagena. Se programen esta noche de manera gratuita en el Auditorio Getsemaní, el Barbero de Sevilla, que además va a servir para celebrar los 160 años de relación diplomática entre Colombia e Italia. Y mañana, por supuesto, el concierto de clausura. Nosotros les seguiremos llevando los detalles de lo que falta el Cartagena Festival de Música. Por ahora vamos a un paso a comerciales. Al final también, Pau,
Así es, Rosy. Una feliz tarde para ustedes. Nos vemos a las 7 de la noche.